Vale, pues bienvenidos. Buenos días, espero que no estén muy dormidos. Yo sé que las clases de la mañana no siempre son las más atractivas, especialmente cuando hace frío y uno quiere quedarse en camita bajo su cobertor bonito y todo. Entonces, espero que bueno que están aquí. Y vamos a ir empezando. Voy a pedir también que vayan prendiendo sus cámaras, que ya casi todos están. A ver. Ya casi. Vale. Entonces, una de las teorías que hemos hablado, que es una de las teorías principales de la psicología moderna, que nos pueden interesar como desarrolladores de juegos, es la psicología positiva. Hoy vamos a hablar de otra que no es tan popular, pero sí es bastante importante y nos puede ayudar a entender varias cosas sobre lo que es el proceso de desarrollo de juegos y nos puede dar un apoyo importante. Es la psicología narrativa. La psicología narrativa es una teoría que se considera una teoría posmoderna, es decir, es bastante reciente. Y es una teoría que busca un poquito retar las ideas que han existido antes sobre el tipo de historias que son importantes, el tipo de historias que vamos contando y así. La psicología narrativa surge en particular en Australia, donde una gran parte de la población son las personas de origen maorí, que durante mucho tiempo han vivido pues básicamente han sido exterminados, les ha ido mal, los han corrido de sus lugares ancestrales. Y hoy se ha buscado mucho reintegrar a las personas maoríes a la población en general, ¿no? De hecho, si ustedes ven diversos textos o publicaciones de Australia y Nueva Zelanda, van a encontrar que muchas veces buscan integrar o utilizar conceptos o palabras maoríes, van a buscar cómo generar una comunidad que sea más inclusiva en ese sentido. Y en términos generales, la psicología narrativa busca tomar y, digamos, darle más importancia a las narrativas que tradicionalmente se han considerado como menos importantes. La psicología narrativa sugiere que nosotros no conceptualizamos nuestra vida en términos de datos, sino que nosotros utilizamos las historias para organizar nuestra memoria. Todo lo que entendemos del mundo y todo lo que nosotros pensamos de nosotros mismos se organiza a través de narrativas. Es decir, si yo volteo para atrás y pienso en mi pasado, voy a pensar en mi pasado como una serie de historias, ¿no? Las historias de cómo yo llegué a ser quien soy yo. Una serie de eventos que me han pasado, una serie de situaciones que yo he vivido y una serie de anécdotas que yo tengo para compartir con los demás. Nosotros no decimos, bueno, o sea, yo soy una persona que nació en tal año, sino que digo, bueno, yo nací en tal año y después me pasó esto y me pasó esto y me pasó esto. Entonces, sugiere que nosotros utilizamos la historia como una unidad básica para entender y conceptualizar el mundo a nuestro alrededor. Salud. Gracias. Podemos pensar entonces que una historia es básicamente una unidad que nos permite hacer sentido al mundo de nuestro alrededor. Cuando yo voy y salgo con amigos y compartimos chismes, esos chismes a nivel más fundamental son historias de lo que está pasando. Cuando vemos las noticias son a nivel fundamental historias de lo que está sucediendo en el mundo ahorita. Cuando contamos anécdotas y casi todas las cosas que nosotros consumimos o compartimos, tienen a nivel fundamental una historia. Lo podemos pensar en términos más que nada de los medios que consumimos. Nosotros no vemos una serie de resúmenes. Nosotros vemos una caricatura, una serie, una película, leemos un libro o jugamos un videojuego que va a tener una historia que tiene un principio, tiene un medio y tiene un fin. Y eso nos ayuda a organizar los eventos del juego en un sentido lógico. Sabemos que las historias en términos generales son más convincentes y memorables, es decir, es más probable que yo recuerde una historia que tuvo un impacto en mí, que yo recuerde un dato en particular o aislado de alguna situación. Podemos pensar que, como ya habíamos mencionado en la primera clase, que muchas veces es fácil irnos por una historia simplemente porque la historia suena más impactante, es decir, podemos decir, bueno, sí hay muchos datos que dicen que las vacunas no causan autismo,
pero yo conozco a la prima de la vecina que me contó que a su hijo le pusieron la vacuna y después de eso le sucedieron muchas cosas. Y eso va a ser más convincente simplemente porque pues tiene un contenido emocional más fuerte. En términos generales vamos a encontrar que en casi todo lo que nosotros hacemos vamos a integrarle alguna historia para hacerle sentido. Si pensamos, por ejemplo, en videojuegos, ¿qué juegos dirían ustedes que tienen una historia que realmente los ha impactado o les parezca muy memorable? ¿Y por qué? Mm, A mí, así el primero que se me viene a la mente más reciente es The Last of Us 2, porque bueno, el cómo te van desarrollando a los personajes y hacia dónde se encaminan todos o sea, todas sus acciones, es como que es muy impactante para mí. Ujú. Ok. Entonces, ¿te ha parecido como más memorable por los personajes que tienen y las decisiones que toman esos personajes, ¿no? Ujú. Sí, porque pues, o sea, pues el juego, o sea, las decisiones que toman los personajes hacen que la historia sea lo que es al final del día. Ok, gracias. ¿Qué dicen los demás? ¿Qué juegos ¿Puedo los ir han... rápido al baño, por favor? Es que Sí, estornudé y... sí, Gracias. no, sin problema. Por ejemplo, también el que se llama Hellblade, profesora, igual no sé si lo haya jugado. Senua Sacrifice, ¿no? Ajá, el Senua Sacrifice va a salir el nuevo, por cierto. También me parece muy interesante su psicología, porque cómo se encamina, igual como dice mi compañera, ¿no? Sus acciones de la protagonista para encontrar a su amado, ¿no? Que fue el que le enseñó a ser una guerrera y todo esto, y no dejar que la oscuridad consuma al personaje, ¿no? Realmente que es la trama del juego, a Senua. Entonces también me resulta muy interesante su psicología. Vale, muchas gracias. Tania, El juego de The Walking Dead, porque pues me gustó mucho que tiene como una historia aparte que se desarrolla en el mismo ambiente que en la serie, pero tiene como un desenlace muy diferente y te envuelve demasiado, es como si sintieras lo que sienten los otros personajes. ok. Y creo que me gustó. Ok. Podemos pensar en que hay historias bastante memorables. ¿Alguien más quiere compartir alguna? Por ejemplo, Detroit también me parece muy buena que en base a su desarrollo de personajes y todo eso. La verdad es que me pareció uno de los mejores juegos que sacaron el año pasado. Ok. Entonces podemos pensar que todos habíamos tenido experiencias en los juegos donde lo que nos ha enganchado es la historia, los personajes, las cosas que pasan, las emociones que nos generan. Digo, no siempre necesitamos una buena historia para poder disfrutar de un juego, pero sí ayuda a que nuestra experiencia sea mejor. No solo es en los juegos, podemos pensar también que los comerciales que más memorables son tienen como alguna especie de historia generalmente muy sencilla. Y podemos pensar en que eso nos ayuda a entender digamos, el mundo a nuestro alrededor. Nosotros hacemos sentido del mundo a través de las historias. Las historias que nosotros contamos son aquellas cosas que nos definen, es decir, dentro de la psicología narrativa, las historias que yo cuente de mí misma son aquello que va a definir cómo yo me veo a mí misma. Si las historias que yo cuento son las historias de mis fracasos, pues yo me veo como una persona que nunca tiene éxito, que nunca logra nada, que tiene mala suerte. Si las historias que yo cuento me presentan como la víctima, yo puedo sentirme como la víctima. Entonces, algo que yo puedo hacer es tratar de reescribir la historia que yo cuento sobre mí misma, sobre el mundo de mi alrededor. En general, las narrativas son una forma de hacer sentido. En la vida muchas veces nos pasan cosas random, ¿no? Suceden muchas cosas al azar. Nuestra vida muchas veces no tiene un sentido narrativo. Es decir, a diferencia de las historias que vemos en los medios, nuestras vidas son mucho más desorganizadas, tienen muchas más cosas aburridas o mundanas, y generalmente no es tan fácil encontrarles un sentido. Pero cuando nosotros vamos pensando hacia nuestro pasado, lo organizamos como una serie de historias para hacer sentido. Y esas historias dicen ciertas cosas de quiénes somos nosotros como personas, cómo nos vemos, cómo vemos el mundo, cómo hemos interactuado con él. La psicología narrativa propone la idea radical de que la realidad es una cosa construida, no es algo que sea necesariamente real o objetivo. Lo que importa a fin de cuentas es la interpretación que nosotros hacemos. Y la herramienta principal que tenemos para esa interpretación es escuchar las historias que nosotros contamos y que cuentan las personas a nuestro alrededor. Podemos pensar, por ejemplo, en que
en nuestra sociedad, muchas veces las historias que se cuentan relacionadas a los videojuegos son las historias de cómo el primo de un amigo estuvo jugando y después se volvió sumamente violento y que se desamplificó y dejó de tener buenas calificaciones, ¿no? Por ejemplo. O podemos pensar en todas las historias que presentan a las personas que juegan como perdedores que viven en el sótano de su madre, ¿no? Seguramente es una imagen que se han encontrado por ahí alguna vez. Esa es una narrativa que ha ido cambiando especialmente hoy, porque hoy vamos a encontrar que gran parte de las personas juegan, pero especialmente con personas un poco más grandes, vamos a ver que esta idea, esta historia que se cuenta sobre las personas que juegan y también las que hacen juegos, es que son aquellos que son un poco más flojos, que son personas como menos de provecho a nivel social, ¿no? Y vamos a encontrar que esa narrativa se mantiene a nivel social y hasta cierto punto va a afectar la forma en la cual se perciben tanto a los juegos como a los jugadores. En términos generales se sugiere que la realidad es subjetiva, es decir, no siempre vamos a poder encontrar los hechos objetivos, sino que vamos a encontrar muchas interpretaciones de las cosas. Y yo puedo contar sobre un mismo hecho historias muy diferentes. Por ejemplo, yo puedo contar la historia de un divorcio de dos formas muy diferentes. Yo puedo contarlo desde la perspectiva donde, es que él no me daba lo que yo necesito y no tenía como ningún tipo de apoyo conmigo. O yo puedo encontrar una historia de ella quería demasiado y la verdad era muy necesitada y así. Ninguna de las dos historias tiene toda la verdad. Sin embargo, presentan dos perspectivas muy diferentes sobre los mismos hechos. Y en este caso realmente va a importar menos lo que sea la realidad y va a importar mucho más lo que yo perciba que es la realidad. No sé si a ustedes eso les hace sentido o se alinea con su experiencia. Pues sí, porque es algo que, como dice aquí, ¿no? La diapositiva es algo que construimos, una realidad construida. Ok. ¿Tendrías algún ejemplo como más concreto? O sea, ¿dónde lo has visto o dónde alguien más lo ha visto? O sea, ¿qué otros ejemplos podríamos poner de esto? ¿Cómo construimos nuestra realidad? Pues no sé si decís que sea como tal como la suerte, Ujú. pero es algo que igual nosotros generamos, ¿no? O sea, cada quien se labra su propio destino, por así decir. Ok. Es algo subjetivo, ¿no? Realmente. Podemos pensar que hay personas que pueden contarse la historia de cómo ellos surgieron de la nada y ellos construyeron su Sí, propio destino. Y otras que van a decir, sabes que yo nunca tuve esa oportunidad porque todo lo que yo soy estuvo determinado por mí desde el principio, ¿no? sí. Entonces, y no podemos realmente decir, bueno, es que ellos claramente tienen la razón. ¿Que se les ocurre algún otro ejemplo? Pues cuenta como tipo la respuesta a las situaciones, Ujú. que esto que va escribiendo lo que siga. Por ejemplo, no sé si les ha pasado alguna vez que digan, es que voy a esperar una señal, ¿no? Y claramente esto que me pasó fue una señal de que no debería seguir haciendo la cosa que estaba haciendo, ¿no? Eh, Eso no es que sea algo objetivo, sino que es perdón, sino que es la interpretación que yo elijo darle a la situación en este momento. Entonces, si la realidad es subjetiva, realmente lo que nos importa es la interpretación que nosotros les vamos a dar a un evento más que el evento en sí. Es decir, más que lo que pasó, en realidad nos va a importar la forma en la cual todas las personas lo perciben. En nuestra sociedad podemos encontrar que hay historias que son dominantes, es decir, las historias que todos hemos conocido, que todos hemos escuchado, y va a haber otras historias que son más marginalizadas, es decir, perspectivas que no hemos tenido tanta oportunidad de escuchar. Y la cultura va a definir mucho las narrativas que contamos, es decir, si nosotros somos ciudadanos de Esparta, nosotros vamos a contar historias enfocadas a nuestro heroísmo y estoicismo y capacidad de aguantar las cosas. Que a diferencia de si nosotros somos, no sé, campesinos en una aldea de la Edad Media, probablemente las historias que nosotros contemos van a ser sumamente distintas. Lo podemos ver hoy en día, podemos ver, por ejemplo, que si ustedes ven anime, Sí, Casi podemos no ver lo que veo. hay, ¿cómo? No, que lo veo de vez en cuando, o sea, no No soy fan mucho, del anime. ok, vale.
Pero si pensamos en historias del anime, vamos a ver que muchas veces están contadas y presentadas de una forma distinta a las historias como que se generan en Estados Unidos. No sé si se les ocurra algunas diferencias culturales en cómo se manejan o cómo se presentan. Si yo tengo un protagonista del anime, ¿cómo cuántos años va a tener más o menos? ¿Cuál es la probabilidad? Probablemente sea un adolescente. 15. Probablemente tendría como entre 13, 15, 16. Pero lo importante es que está en la escuela todavía, ¿no? Está en la secundaria. Es mucho más probable que mi protagonista esté en la secundaria. Por el otro lado, que siente en la ventana y que tenga cabellos locos también. Pero en general vamos a encontrar muchos más animes. O sea, es a veces hasta difícil encontrar anime japoneses que tengan protagonistas más adultos, ¿no? O sea, es menos común. Por otro lado, en medios de otros países tiende a ser un poquito más común, ¿no? Y eso es una cuestión cultural, porque para muchas personas a nivel cultural en Japón, que es un país sumamente reglamentado, la secundaria para muchos es como la época más interesante de sus vidas, ¿no? Porque es la época donde tienen como más libertad antes de llegar y trabajar para una compañía que absorbe todo su tiempo. No sé, ¿se les ocurre alguna otra diferencia cultural que podamos ver entre anime y series de otros países? Pues las situaciones a las que les prestan más atención, supongo. Mm, Puede Por que en ejemplo, alguna cultura sea más como salir con amigos o pues hacer su vida así toda independiente y en otra en donde tengan que estar todo el tiempo con la familia. Puede- por ejemplo, podemos pensar que es más común, no sé, ver inclusive a protagonistas adolescentes en el anime que viven solos o casi solos que en otros países, ¿no? Podemos encontrar que esas son diferencias culturales que determinan el tipo de historias que se cuentan sobre las personas sobre las que nos enfocamos, ¿no? Durante mucho tiempo, por ejemplo, en Estados Unidos existía lo que es el código Hays, que es un código de moral cinematográfico. Básicamente decía lo que tú podías y no podías mostrar en una película para evitar la mala influencia en la sociedad. Y el código Hays en distintos puntos marcaba pues cosas diferentes. Por ejemplo, durante mucho tiempo no podías decir que una mujer estaba embarazada y no podías mostrar a la mujer con su panza, porque pues era algo un poquito indecente. No podías, por ejemplo, mostrar a una pareja casada que estuviera durmiendo en las mismas camas. Entonces, de hecho, si ven algunas cosas muy viejitas, van a ver que tienen como dos camas separadas, aunque estén casados y todo. Y obviamente no podías mostrar abiertamente personajes que fueran, por ejemplo, homosexuales, ¿no? Poco a poco el código se fue relajando, pero durante mucho tiempo fue, bueno, ok, ahora puedes mostrar personajes homosexuales, pero se tienen que morir antes del final de la película. No puedes mostrar que van a tener un final feliz. O sea, literal era un reglamento que sí estaba como bastante explícito. Por ejemplo, también durante mucho tiempo no podías mostrar un criminal que se saliera con el crimen. Si una persona cometía un crimen en la película, necesariamente tenía que recibir un castigo antes del final. Y todo eso son aspectos culturales, es decir, no son aspectos objetivos o intrínsecos del cine. Hoy en día vamos a encontrar que, por ejemplo, hay más libertad, por ejemplo, podemos tener personajes de todo tipo, podemos mostrar historias que antes tal vez no hubiéramos podido contar. Lo vemos también mucho con, por ejemplo, las caricaturas infantiles, que hubiera sido impensable que tú tuvieras una pareja del mismo sexo en una caricatura hace algún tiempo, y hoy en día se está volviendo como algo bastante más aceptado. Y eso es una cuestión cultural también. En términos generales nos permite construir una realidad que le da acceso a más voces y más tipos de historia. Si la realidad es construida, las narrativas nos ayudan a hacer sentido de lo que nosotros estamos experimentando. Entonces, otra cosa que va sucediendo es que nos permiten entender y manejar mejor ciertos aspectos de nosotros mismos. Un ejemplo en particular es la idea de la externalización, que muchas veces en una narrativa lo que me va a servir a mí es hacer digamos, al villano o a la fuerza antagonista una externalización del problema interno que la persona va teniendo. Esto es algo muy curioso porque también se puede utilizar como una técnica terapéutica, es decir, yo voy a separar a la persona y al problema, y el problema lo voy a representar como un personaje externo. Por ejemplo, decir, bueno,
en lugar de decir, bueno, es que Pablito es un niño muy flojo, le voy a pedir a Pablito que me imagine cómo sería su flojera si fuera un personaje, ¿no? Ya Pablito me dice, bueno, si mi flojera fuera un personaje sería como un gnomo todo feo y que me anda molestando y siempre me anda diciendo que yo necesito dormir y en lugar de hacer la tarea. Eso me permite construir una situación en la cual la persona ya no es el problema, sino que el problema está separado y está representado en algo externo. Y a través de eso ya se vuelve mucho más fácil para mí poder manejarlo. Esta es una técnica narrativa que nos va a servir mucho para distintos aspectos, porque en muchas historias que funcionan muy bien, el villano o el conflicto externo que el protagonista enfrenta es una manifestación o representación del conflicto interno que está teniendo. No sé si les ocurren ejemplos de esto. Batman. ¿Cómo Yo es? vengo despertando, se me mezcló todo. ¿Cómo, perdón? Yo vengo despertando, así que se me mezcló todo, entonces no se me viene nada. Ok. Vale, entonces, si pensamos en Batman, ¿cómo es que sus villanos representan aspectos internos de este personaje? Digo, puede variar dependiendo de la versión de Batman, pero si se les ocurre algún ejemplo. Por ejemplo, ¿por qué el enemigo principal de Batman es el Guasón? Bueno, yo estaba pensando más en Ra's al Ghul, que Ajá. es por así decirlo, el líder del grupo que es donde entrena, pero de ahí es donde surge más o menos su motivación, que es cuidar Ciudad Gótica, porque lo que planeaban era destruirla por completo. Era literalmente destruirla, hacer las cenizas y volver a empezar con una ciudad nueva. Lo que Ok. el clan de los asesinos o el clan de sombras decía era que ellos cuidaban todas las ciudades del mundo y si alguna no funcionaba, la destruían y la volvían a hacer desde cero. Ok. Vale, entonces, ¿cómo podría eso representar un conflicto que el personaje tiene? O sea, un conflicto que tiene consigo mismo. Pues principalmente porque él planeaba cuidar Gotham, y a partir de es donde empieza a surgir su motivación principal. Ok, podría ser. ¿Se les ocurre algún otro ejemplo? El Joker, por ejemplo, ¿Cómo? ¿Cómo funcionaría ahí? es la antítesis de Batman. Es todo lo que Batman haría si no tuviera moral. Ok, podemos pensar que sí. El Joker es un personaje que es muy efectivo justamente porque representa todo lo que el personaje no es, pero a la vez, cuando se le maneja bien, gato, es, o sea, un personaje que también nos permite entender mejor a Batman, ¿no? Porque, o sea, sí tienen como cierto parecido, en el sentido de que son personas que pueden llegar a tener conflictos parecidos, aunque se manifiestan de formas muy distintas. En términos generales lo podemos ver, por ejemplo, en Wreck-It Ralph. No sé si han visto esta película. En Wreck-It Ralph, la idea es que estemos este personaje que es un villano de videojuegos, pero para él pues ser villano es como su trabajo. Y pues no le molesta tanto, lo único que no le gusta es que a la gente no le agrade por ser un villano. Entonces Ralph se va en busca de una medalla para hacer que los demás lo traten bien, lo acepten. Y en ese momento el conflicto que él está teniendo es que él deja su juego básicamente abandonado, lo cual es algo malo dentro del universo de la película, porque si deja abandonado el juego, lo van a pensar que está roto y lo van básicamente a desconectar para siempre. Y les voy a dar spoilers de Wreck-It Ralph, lo siento, pero ya tiene como varios años. Pero Ser malo no es bueno. Ser malo no significa algo malo. ser malo significa algo malo, podría ser. No, no significa algo malo. ¿Cómo decías? Entonces, Ser malo no es necesariamente significado de algo malo, sino ser malo también puede ser bueno. también puede ser bueno. Esa es como la conclusión a la que Ralph llega al final de la película. Pero antes de eso enfrenta un conflicto, que es que cuando él va a otro juego, se encuentra a este personaje que al principio no parece ser tan problemático, pero resulta ser el antagonista principal del juego, del juego de la película, porque lo que él hizo fue básicamente lo mismo que hizo Ralph, que es abandonar su juego y dejar que lo desconecten por buscar una vida mejor en otro lado, ¿no? Entonces, en muchos sentidos, este personaje tiene el mismo conflicto que el protagonista, solo que lo resuelve de forma diferente.
podemos construir una narrativa que refleje algún problema y eso nos va a permitir tener una forma como un poco más enfocada de generar nuestra narrativa. Ese sentido en particular lo vamos a ver como con muchas cosas infantiles donde básicamente es como que así, este es el personaje que representa tal cosa, ¿no? Si han visto alguna vez esta serie viejita del Capitán Planeta, van a ver que todos los villanos son como problemas ambientales muy concretos así, esta es la contaminación y esta es la corrupción y esta es la tal, ¿no? Y eso permite como externalizarlos y mostrar por qué son malos o por qué son problemáticos. Y entonces la psicología narrativa nos permite encontrar una forma en la cual nosotros podemos construir una narrativa que tiene sentido, utilizando personajes que representan algo en concreto para ver cómo es que podemos ir solucionando esos problemas. Aquí tenemos, por ejemplo, a este personaje. No sé si han visto este cómic alguna vez. Es de The Oatmeal. Y este personaje se llama The Blurch. Y lo que es The Blurch es como esta hadita que representa la flojera que tiene el autor de ir y salir y hacer ejercicio. Entonces lo que él dice que cada vez que él no quiere salir, lo que hace es que se imagina a esta hadita flotando a su lado diciendo, sí, no vayas, mejor quédate ahí en casa y come. Y eso es algo que le ayuda a manejar de forma, o sea, de motivarse más a hacerlo. En términos generales, las ideas claves de la psicología narrativa es que nosotros vamos a poder cambiar la historia que nosotros vamos narrando y eso nos va a permitir lograr un resultado nuevo, ¿no? Hacer que la historia tenga un final diferente. Y es una teoría que representa también como muchos de los aspectos de la psicología moderna, como el hecho de buscar darle como un lugar igual a distintas voces, es decir, no solo quedarnos con la perspectiva clásica, la perspectiva europea / estadounidense, sino también buscar integrar otras ideas culturales en nuestro imaginario. Me gustaría que se tomaran un momento y como grupo eligiéramos algún problema interno que ustedes creen que pueda ser un antagonista eficaz en un juego. Ustedes quieran, puede ser, no sé, la flojera, la falta de sueño, el hambre, la contaminación. Andrés Manuel. Bueno, ese técnicamente ya es un personaje, entonces creo que no funciona para nuestro ejercicio. Les voy a pedir que sea un problema abstracto. ¿Avaricia? ¿Cuál, perdón? ¿Avaricia? Ok, esa podría ser uno. La avaricia es un problema bastante importante. ¿Cómo, si ustedes tuvieran que representar a la avaricia, qué características le darían como si fuera un personaje? Bueno, la varicela no es muy abstracta, pero avaricia sí. Entonces, si ustedes tuvieran que crear un personaje que fuera la avaricia representada, ¿cómo se vería? Yo mínimo me basaría un poco en la avaricia que aparece en el juego de The Binding of Isaac, que es como una personita pequeña pero con los ojos de moneda. Entonces como que sí, más o menos me basaría en algo como eso y más o menos trataría de cambiarle varias cosas. Okay. Pero sí le dejaría lo principal, que es como tener los ojos, en vez de unos ojos ponerle monedas. Ok, podría ser. Entonces es como una personita que te sigue y tiene ojos que no son como, no reflejan nada sino reflejan un objeto. Yo pondría Butch Hartman. Ok, probablemente sería justo, pero ahí te podrían demandar entonces. Ah, chale. Sí. Es decir, si tú quieres, por ejemplo, basarte en una persona real, podría ser importante ver cómo lo podrías retrabajar para ser un personaje ficticio, ¿no? Inspirado en la misma persona real. A Hutch Bartman. Y ahí ya no es tan fácil que te demanden. Pero, por ejemplo, ¿cuáles serían las características principales que tendría este personaje que lo harían como un representante de la avaricia? Pues yo supongo que en primera, como si fuera a representar a Butch Hartman, podría, no sé, haciendo trabajos por cantidades inmensas de dinero y lo pondría a él presumiéndose a sí mismo. Ok, por ejemplo.
Es decir, además trabajos como de medio baja calidad, ¿no? Por ejemplo. Ujú. Que sería lo que define que es una persona avariciosa. Vale, ¿qué otros ejemplos se les ocurren? ¿Cómo más podrían representar a la avaricia si fuera un personaje? ¿Se Yo me lo rodearía de imagino, lujos? Por ejemplo. sí, como una persona chiquita, muy engreída, que si no tiene lo que quieren así como el momento y así súper rápido y fácil, se enoja y así Ok, berrinche. podría ser. ¿Tú también decías algo, Tania? Que se vista muy bien, podría ser como de mira, mira todo lo que tengo. Ok, vale. Me gustaría que fuéramos definiendo. Entonces, por ejemplo, sería un personaje que estuviera como ataviado de una forma lujosa, ¿no? Por ejemplo, tuviera vestimentas muy bonitas, tal vez exageradamente bonitas, y estuviera rodeado de lujoso en donde fuera. ¿Qué otras cosas podrían servirnos en su apariencia para representar qué es la avaricia? Por ejemplo, Gerson sugiere que tenga como ojos como monedas, ¿no? ¿Qué otras cosas nos podrían servir visualmente para marcarlo así, como un representante de la avaricia? Es que yo lo que pensaba era que fuera más de acuerdo al contexto de los personajes también. Ok. Porque, por ejemplo, en The Binding of Isaac, como comenta Gerson, lo he jugado, y son personajes muy simples. Ujú. Bueno, relativamente simples. Y por eso que para representar la avaricia, pues un personaje que tenga los ojos como con símbolos de dinero es algo más de acuerdo al contexto de los personajes. Creo que sacas un punto muy importante. Es decir, por ejemplo, en el chat ahorita mencionaban a este personaje de Lorax. O sea, ese también es un personaje que representa la avaricia, ¿no? Pero lo representa en un contexto corporativo, porque tiene más sentido para la película, ¿no? Para Binding of Isaac tal vez tiene sentido algo un poquito más metafórico, ¿no? Que directamente representemos a la persona como con sus ojos. Entonces también podría ser importante. Si pensamos, no sé, supongamos en un mundo de fantasía clásico, por decirlo, con elfos y orcos y toda esa cosa, ¿cómo podríamos representar la avaricia en ese contexto? ¿Cómo sería el personaje? No sé si tanto elfos y orcos, pero justo me acordé de un villano de Persona 5, que es como un... Voy a pasar una foto porque es como muy chistoso, porque es un... Ujú. No sé, a ver. Es un mafioso, ¿no? Que se ve como una mosca. Ok. Creo que sí es ese, ¿no? Sí, se ve así. Bueno, esa es como su forma humana, por así decirlo, y luego como Ok. en su mundo así como... Lo que pasa es que en Persona lo que hacen es que básicamente tu yo interno, por así decirlo, con todas tus cosas malas y así, las convierten en como habitaciones. Entonces, en su habitación, por así decirlo, se ve como una mosca rara, morada. Ujú. Estoy Entonces intentando podríamos, buscar una imagen. vale, gracias por compartir. Vamos a pensar que eso es como una representación un poco menos directa, pero que podría ser interesante. Ahí está. Que he notado bastante es que todos los personajes que representan la avaricia como que normalmente llevan anillos, Ajá, anillos y relojes. porque podríamos pensar que son un accesorio que generalmente vamos a asociar un poco con esta parte de personas mafiosas, ¿no? Y además es una forma de mostrar los lujos que tienes en tu vida diaria. Pero, por ejemplo, eso es un detalle que podríamos utilizar. Tal vez no relojes, pero sí, por ejemplo, como muchos anillos, muchos, no sé, como accesorios de oro, una cadena de oro gigante como de rapero, así. Pero entonces podemos pensar en que cuando vamos definiendo un personaje desde este sentido de que queremos que sea, también nos puede dar cierto tipo de herramientas para generar su apariencia, su función. Si tuviéramos que pensar, por ejemplo, en los poderes que un personaje tendría, si nos basamos en la idea de la avaricia, ¿qué clase de poderes podríamos darle? Digo, pensando como en géneros distintos. ¿Qué se les ocurre? ¿Que dispare billetes? Que dispare billetes, por ejemplo. Podría ser que sea como Kirby y se coma Ah, sí. a los también. Pero lo de los billetes podría funcionar, podría ser bastante interesante. ¿Qué otra cosa se les ocurre?
¿Cómo más podríamos hacer que fuera coherente con esta idea? Tuviera como soldados o personajes peleando por él. Podría ser, o sea, que él ni siquiera fuera el que pelea. Una super mega aspiradora. También, Podría convertir a la gente en oro. también, por ejemplo, eso está bastante padre. Pero seguimos estando como dentro de la misma línea donde el personaje es coherente con lo que se supone que representa, ¿no? Y lo vamos a ver en muchas cosas, es decir, si el personaje es la manifestación de las corporaciones, del conflicto interno del personaje, si es la manifestación de algún concepto abstracto o de alguna idea social, generalmente va a tener aspectos para representarlo. Es decir, ya sea si es como que este es un personaje que se supone que es anarquista, pues qué cosas le vamos a dar para significar eso. Y este es algo que nos puede ayudar en nuestro proceso de desarrollo de personajes. Ahora tenemos dudas hasta aquí. No. No, ninguna. Vale, gracias. Entonces, estas fueron las dos como teorías modernas. Hoy existen obviamente muchas más, pero esas dos son dos que me parece que ilustran bastante bien lo que es la psicología hoy en día. Entonces, cuando hemos echado un vistazo a cómo es la psicología hoy en día, vamos a regresar a sus orígenes y vamos a hablar sobre lo que es el psicoanálisis. En muchos sentidos, el psicoanálisis es la primera teoría psicológica que realmente se establece y que hoy en día sigue vigente, aunque no en su forma más clásica. El psicoanálisis, antes de empezar a hablar de psicoanálisis, un momento. Voy a cambiar de lugar. Bueno, estoy en el Museo de Freud, Viena, donde podemos ver el diván, el Museo Diván de Freud. Y vamos a empezar a hablar un poquito sobre lo que es el psicoanálisis. La idea del psicoanálisis es que, y las otras teorías psicoanalíticas y psicodinámicas, es que buscan explicar la experiencia de la persona a través de la interacción de lo consciente y lo inconsciente. Para estas teorías, la mayor parte de lo que nosotros somos es inconsciente, es decir, nosotros tenemos toda una parte de nosotros, de hecho la mayor parte de nosotros que nosotros no conocemos y que determina nuestras decisiones, conductas, sin que nosotros realmente seamos conscientes de ello. Las teorías psicodinámicas en general también se van a enfocar en la infancia como el origen de la mayor parte de nuestras conductas. Para Freud, en efecto, la infancia es destino, es decir, las experiencias que tú tienes antes de los 5 años son aquellas que van a determinar el resto de tu vida. El fundador del psicoanálisis es pues el señor Sigmund Freud. Como ya habíamos mencionado, Freud era un médico y fue uno de los primeros en interesarse realmente por las ideas de que, bueno, tal vez podríamos tratar los problemas psicológicos si hablamos con las personas y no solo les echamos agua fría para que se mejoren. Freud, como ya hemos mencionado, en su momento digamos que fue como una super celebridad por las ideas que venía proponiendo. Y muchas cosas surgieron tanto por su influencia como por todas las personas que estaban en oposición a lo que él proponía, a lo que él creía. Durante un periodo relativamente largo, todo lo que era psicología era sinónimo de psicoanálisis, pero poco a poco fueron surgiendo y se fueron generando otras teorías. Hoy en día vamos a ver que las teorías de Freud en muchos sentidos son sumamente anticuadas y son lo que los jóvenes le llaman problemáticos, ¿no? Es decir, tiene muchos aspectos que no vamos a poder aceptar hoy en día. En particular, todo lo que menciona en relación a muchas de las cosas que mencionan en relación a las mujeres. Pero para poder entender por qué surgen las ideas de Freud y por qué realmente se consideran revolucionarias en su momento, es importante establecer el contexto de la época. Por un lado, es una época donde tenemos muchos avances y descubrimientos y una época donde se empieza a dar lo que es la industrialización, donde son cambios sociales bastante grandes. De cierto punto, el mundo ya no es lo que era antes,
pero a su vez, en términos sociales, el mundo sigue siendo muy rígido, es un mundo muy reprimido, con roles sumamente bien definidos. Si tú naces en la familia de un zapatero, lo que tú vas a hacer es un zapatero. Si tú naces en una familia relativamente rica, probablemente te va a ir mejor en la vida, a menos que seas mujer. Entonces ya básicamente no tienes muchas alternativas. En términos generales, tenemos roles muy bien definidos de cómo debe ser el hombre, cómo debe ser la mujer, cómo se deben de vestir, cómo deben de actuar y las cosas que se pueden y no se pueden hablar en sociedad. En este punto es muy difícil que se hable de temas sexuales en un contexto abierto. Es decir, todo eso es considerado como un gran tabú a nivel social. No podemos hablar de cosas como la educación sexual, porque básicamente no existe. No podemos hablar de cosas como formas abiertas de tratar estos temas, porque se considera como algo que es muy íntimo, muy privado, algo que no debería realmente de poder mencionarse en sociedad. A su vez, eso no implica que las personas de esta época no tienen como ninguna sexualidad, sino que es algo que debe a nivel social mantenerse por debajo del agua. Y eso es una parte importante de la sociedad de la cual surgen todas estas ideas. Freud, otra cosa que es importante considerar antes de que entremos a sus ideas, es que él las saca por observación. Varias de sus observaciones son sumamente desatinadas, pero otras sí tienen como bastante que ver con la realidad, pero con una realidad muy específica. Freud no era como un doctor que trabajaba con todo el mundo. Él trabajaba con la gente que podía pagar sus servicios y podía pagarlos por mucho tiempo, porque el psicoanálisis clásico dura al menos unos 10, 20 años, ¿no? Y vas 2 veces por semana y le tienes que pagar al doctor Freud mucho dinero. Él trabajaba mucho con personas de la alta sociedad y lo que más observaba él eran personas que habían sido educadas en un contexto sumamente rígido. Y eso en muchos sentidos define las ideas que él va teniendo, pero que él toma y él los generaliza a toda la humanidad. Dice, bueno, si yo lo observo con este estrato social, puedo suponer que toda la gente es así, toda la gente tiene las mismas experiencias. Básicamente, es importante considerar el contexto desde el cual surgen las ideas de Freud. Pero las ideas que él propone en sí tienen un impacto tanto positivo como negativo. Lo primero que hace es que obliga a la sociedad a sacar el tema de la sexualidad como más a la luz. Él sugiere que desde que somos niños tenemos como en nuestra sexualidad somos seres sexuales, igual que somos seres sociales o que somos seres biológicos. Y él también obliga a empezar a tratar ciertos temas tabús que antes no se podían como hablar o considerar, o no se consideraban importantes para el desarrollo de la persona. Y también su idea del inconsciente y de que muchas cosas que nosotros hacemos realmente no sabemos por qué, eso también se confirma. Otro punto importante de esta sociedad es que es la actitud que tienen hacia los niños. En este momento, durante mucho tiempo, la idea general era que los niños eran básicamente como adultos, pero más pequeños. En esta época, la idea dominante que surge es como esta visión de los niños como angelitos puros que llegan del cielo. Y en cierto sentido, como que genera una cierta experiencia, ¿no? Podemos pensar también que en esta época había como más, estaba de cierta forma más aceptada las cosas que les pasaban a los niños o como los métodos de disciplina más rígidos, porque se pensaba, bueno, que esto era lo que había que hacer para que los niños fueran creciendo y volviéndose hombres de bien. En parte también era, bueno, que los niños realmente no se acuerdan de lo que les pasa. En particular, durante mucho tiempo, por ejemplo, se creía que los bebés no podían sentir dolor, y si tenían que hacer una cirugía a un bebé, se la hacían sin anestesia, imagínense. Lo cual, pues, obviamente no. Pero está basado en la visión cultural que existe del niño en este momento. Freud básicamente dice, no, o sea, las cosas que le pasan a los niños cuando son pequeños son sumamente importantes, van a determinar el resto de sus experiencias y de su desarrollo. Y por más que podamos criticar a Freud, que sí, ahí tiene muchas cosas que criticarle, podemos decir al menos que fue una idea muy importante, la idea de que, ¿sabes qué? Tal vez no deberías tratar a tu hijo así como lo tratas porque va a crecer y va a estar un poquito mal. Y si le pegas, si le haces cosas, sí, aunque tal vez no ni siquiera las recuerde, pero sí le van a dejar un impacto muy concreto. Sin embargo,
para Freud también decía, bueno, es que si no vas a sus 20 años de psicoanálisis y tuviste traumas en la infancia, pues lo siento, pero ya, o sea, tu vida, el resto de tu vida está determinado. Y si te fue mal en la infancia, pues entonces te va a ir mal en el resto de tu vida. En cierto sentido, para Freud, pues era básicamente inevitable que nosotros creciéramos con traumas. Sin embargo, si reconocemos el contexto, podemos ver gran parte de por qué las ideas de Freud fueron revolucionarias, porque van muy en contra de la sociedad, son prohibidas y atractivas e interesantes. Entonces, se vuelven sumamente populares en su momento. Pero, ¿cuáles son las ideas que Freud va proponiendo? Su primer teoría, y una de las principales, que sí hasta cierto punto se confirma con la evidencia que tenemos hoy en día, es lo que se llama el modelo topográfico de la mente, donde vamos a tener un consciente, un preconsciente y un inconsciente, siendo el inconsciente la parte principal que conforma nuestra psique. Entonces en Freud vamos a ver que lo que es nuestro consciente conforma solamente la punta del iceberg, y todo lo que está debajo del agua es el inconsciente. Nuestro inconsciente es sumamente vasto y nosotros no podemos tener acceso a él. ¿Qué contiene el inconsciente? Contiene todos nuestros deseos y fantasías que están reprimidas, que no se permiten y no se toleran en la sociedad. Contiene todas nuestras necesidades básicas, la energía, todas nuestras memorias que hemos mandado al inconsciente porque eran muy dolorosas. Contiene todas nuestras experiencias de la infancia, nuestros sueños, todo. Y más que nada tiene muchas cosas que no son aceptables socialmente. Para Freud, básicamente, nosotros nacemos como, en cierto sentido, como animales, pero la influencia de la sociedad nos obliga a reprimir todos esos aspectos animalescos y los fuerza hacia el inconsciente. Sin embargo, desde el inconsciente siguen influenciando nuestra conducta en el día a día. Algo importante del inconsciente es que lo ve como algo atemporal, es decir, aunque el trauma que yo haya tenido haya pasado hace 10 años, el momento en el que mi inconsciente lo revive se siente como si estuviera pasando en el momento. Mi inconsciente no distingue entre si yo soy un adulto o un niño. Mi inconsciente no le importa el tiempo que haya pasado, todo lo que yo meto ahí sigue con la misma intensidad que en el momento en el que fue experimentado. Y para Freud también, digamos que las formas de acceder al inconsciente es a través de todo lo que decimos y hacemos, porque nada de lo que hacemos es casual. O sea, yo no puedo hacer casualmente una broma. La broma representa mis sentimientos reales, solo que yo los expreso de una forma socialmente aceptable. Mis bromas, mis errores, mis olvidos, mis sueños y más que nada mis síntomas de trastornos psicológicos, inclusive algunos trastornos físicos, representan todas las cosas que yo mandé en algún momento al inconsciente porque no eran aceptables en la sociedad en la que yo vivo. El inconsciente es un concepto en cierto sentido abstracto. Podemos visualizarlo como este mar enorme en el cual flotan todas las cosas que nos han pasado en el pasado, a las cuales no podemos acceder conscientemente. Ahí están todos nuestros deseos, todas las cosas más locas, todo lo que no nos gusta o lo que sabemos que va a hacer que los demás nos rechacen o nos castiguen. Y aunque nosotros lo hayamos reprimido, todas las cosas que nos van pasando están determinadas por esa experiencia. Entonces, para Freud, nosotros realmente no tenemos control sobre nada. Nosotros solo somos esclavos de nuestro inconsciente sin que nosotros siquiera sepamos que lo somos. O sea, ¿a ustedes qué les parece esta perspectiva sobre la mente? Un poco triste, ¿no? Ujú. ¿Qué tal? ¿Qué opinan? Pues quiero que es como si estuviéramos atrapados en nuestra misma mente. Nos conocemos, pero al mismo tiempo no. Acá podemos pensar que es como una forma de estar atrapados, ¿no? Donde toda nuestra vida es determinada por fuerzas fuera de nuestro control que no podemos ver y no podemos cambiar en ese sentido. A menos que vayas por 20 años a terapia, tal vez llegues a descubrir algo de ti y hagas un poquito consciente lo inconsciente. Pero pues la verdad es que para la mayoría de las personas el psicoanálisis clásico no es algo que realmente se pueda, que puedan completar, ¿no? Digo, no sé quién tenga la dedicación y quién tenga el dinero, porque los psicoanalistas sí te cobran y te cobran fuerte, pero, o sea, la verdad 20 años de terapia pues ya es mucho. Y
Otro punto importante que muchas veces sí vamos a reconocer es, por ejemplo, que ciertos sentimientos que tal vez no queramos reconocer, ciertas experiencias, a veces se nos van a salir a través de las cosas que decimos, los síntomas que experimentamos, los sueños que tenemos y así. En particular, el sueño era visto como una ventana directa hacia el inconsciente y que todas las cosas que nosotros vivimos en los sueños son representaciones activas de los conflictos que tenemos en nuestro inconsciente. Pero en particular podemos ver, por ejemplo, con las bromas donde decimos, bueno, es que si haces una broma hostil hacia esta persona, estás realmente expresando como cierto nivel de hostilidad que tal vez no quieras reconocer de forma consciente. El modelo topográfico entonces divide a la mente en consciente, preconsciente e inconsciente. El preconsciente es todo aquello que no recordamos en cada momento, pero que podríamos recordar si quisiéramos. Como por ejemplo el recuerdo de lo que comí ayer en el desayuno, pues no lo tengo como consciente, pero está cerca si lo quisiera recordar. La mayor parte de la mente es inconsciente. Este es el primer modelo que Freud propone de la mente. El segundo modelo que va a proponer es el modelo del ello, yo y superyo. Podemos verlo representado con Batman. El modelo del ello, yo y superyo sugiere que nosotros como personas nos conformamos de tres estructuras básicas y el conflicto y la tensión que tenemos entre estas estructuras es lo que va a definir quiénes somos y cómo actuamos y qué decisiones tomamos. Cuando nosotros nacemos somos puro ello. El ello o el id, si hablamos en inglés, son todos los impulsos que vamos a tener, todas las cosas que queremos, todas nuestras necesidades. El ello solo sabe lo que quiere y no le importa lo demás. El yo se guía por el principio de placer, es decir, las cosas que van a generar más placer, más bienestar son aquellas que el ello va a desear. El bebé no tiene conciencia de que su madre está cansada y quiere dormir, el bebé quiere que le den la botella. Todavía no ha desarrollado esa conciencia. Eso es como un ejemplo del puro ello. Después vamos a tener lo que es el yo, que es básicamente la estructura que se va conformando cuando nuestro ello se pega con la realidad. El bebé dice, sí, es que yo quiero una botella, pero no me la traen, y no me la traen, y no me la traen. O el bebé dice, es que yo quiero que mi mamá esté conmigo siempre, pero la mamá se va. A través de esas frustraciones en la interacción con la realidad, se va conformando lo que es básicamente nuestra estructura central, que es el yo. El yo es la estructura consciente que decide qué es lo que vamos a hacer en función de la realidad. El yo sabe que si yo quiero, por ejemplo, comer, yo no puedo simplemente meterme a un restaurante y agarrar la comida que yo quiero. Yo necesito entrar, sentarme, agarrar el menú, esperar a que venga el mesero, pedir la comida, esperar a que me la traigan y después pagarla. Eso es lo que yo necesito hacer en la realidad para satisfacer el impulso de hambre que tiene el ello. El yo media entre las otras dos estructuras, el primera que es el ello y la otra que es el superyo. El superyo también es una estructura que se conforma a edad temprana, que básicamente contiene todas las prohibiciones, ideales y ideas sobre lo que es ser una buena persona, o lo que implica que no nos van a rechazar en la realidad. El superyo internaliza todas las prohibiciones culturales, es decir, ¿por qué nosotros no robamos? ¿O por qué nosotros no matamos? ¿Por qué nosotros no salimos desnudos a la calle? Pues porque sabemos que eso no se hace. Y porque sabemos que eso no se hace porque nos lo dicta el superyo. Podemos ver aquí una representación básica de lo que es el ello, yo y superyo. Podemos encontrar el yo, que es como la estructura normal, es la estructura más apegada a la realidad. Podemos encontrar el superyo, que es la estructura que cuida que se cumplan las prohibiciones y que seamos buenas personas, que nos acepten los demás, que no nos rechacen, que no nos juzguen. Y tenemos el ello, que es puro impulso. Podemos encontrar estas mismas estructuras, esta misma dinámica representada, la tensión entre ellas representada en muchos otros personajes. Por ejemplo, aquí tenemos, aquí tenemos a Kronk, si pueden ver a Kronk. Kronk tiene un angelito y un diablo en sus hombros. En este caso, Kronk, el Kronk del medio, representa el yo, es el que va a tomar la decisión. Pero lo que le va susurrando, lo que necesita hacer, pues es el angelito y el demonio. En este caso, el angelito obviamente es el superyo, porque le dice qué es lo que tienes que hacer para ser buena persona, tú sabes lo que tu conciencia te demanda.
Y el yo es el diablito que le dice que siga sus impulsos más básicos. Podemos ver la misma dinámica en otros personajes, aunque de una forma como más restringida. Vemos a Harry Potter, que es nuestro yo, que es el que toma las decisiones. Vemos a Hermione, que es más de super yo, de ella nos van a expulsar de la escuela o nos van a matar. Y tenemos a Ron, que es bastante más relajado y que sugiere que tenemos que divertirnos. Entonces, ¿se les sugiere algún otro ejemplo de personajes en los que podamos encontrar esta dinámica de yo y super yo? ¿Los padrinos mágicos contarían? Podría ser. Tenemos a Timmy, que es nuestro yo, que es el que toma las decisiones, el que interactúa con la realidad. Tenemos a Cosmo, que no es el más responsable, y tenemos a Wanda, que sí es la responsable, ¿no? Entonces vamos a encontrar la misma tensión que está hasta cierto punto basada en esta idea del ello, yo y super yo, donde tenemos al que toma las decisiones, el que sugiere que hay que hacer lo correcto y el que sugiere que hay que seguir nuestros impulsos, nuestras emociones. ¿Algún otro ejemplo? Vale. En términos generales, aunque no podamos decir que realmente podemos confirmar la existencia de un ello, yo y super yo, porque son estructuras abstractas, pero sí podemos ver que es algo que nos hace sentido, es decir, podemos imaginarnos a una persona como alguien que está en una tensión constante entre lo que quiere y lo que la sociedad le permite que quiera, y una figura central que va mediando entre estas dos cosas, entre la conciencia y los impulsos. Y pues a nivel cultural es una idea que sí tiene como mucha influencia, ¿no? Vamos a encontrar muchas ideas donde vamos a ver como la expresión del ello. Por ejemplo, toda la idea del licántropo, del hombre lobo, está basada en un personaje que básicamente saca su ello y lo externaliza, se vuelve un hombre lobo en ese momento. Este es el segundo modelo que Freud va a proponer sobre la mente, que vamos a ver que también, o sea, no podemos decir que existe, pero es una forma relativamente útil de conceptualizar lo que es nuestra mente. Nosotros nacemos siendo un ello, es decir, desde que nosotros nacemos, nosotros tenemos ganas de comer, de sentir placer, de dormir, de divertirnos, de hacer todas esas cosas. O sea, nadie nos tiene que enseñar eso. Sin embargo, las otras dos estructuras no son naturales, sino que se forman en interacción con la sociedad. Yo digo que quiero comer, pero no me traen la comida. Yo necesito aprender a esperar. Yo quiero tener una relación de pareja, pero nadie quiere conmigo. Yo tengo que aprender a esperar y tengo que tomar mis impulsos para poder ser socialmente aceptable y traerle unas flores a mi pareja y decirle, oye, ¿sabes qué? Vamos a salir. En lugar de no quedarla con un palo y llevarla a mi cueva arrastrando. Yo no soy puro ello porque la sociedad no me permite ser puro ello. La sociedad me inculca ciertas ideas sobre lo que yo debería hacer. Y además la realidad demanda que yo haga que yo tome en cuenta ciertas cosas. En la fantasía del ello no existen limitaciones. Yo puedo imaginar y hacer lo que a mí se me antoja. ¿Cómo se van desarrollando las estructuras como el yo o el super yo? Eso va pasando conforme nuestro desarrollo psicosexual, cuando nos vamos encontrando con distintas frustraciones en la vida. Pero todas estas se van a conformar antes de que tengamos 5 o 6 años. Van a seguir desarrollándose, pero un niño pequeño ya en teoría va a tener un yo. Lo que es nuestra personalidad se determina por el conflicto entre los impulsos y las prohibiciones. Si yo tengo un super yo sumamente débil, o sea, si mi angelito no está en mi hombro, yo voy a seguir más que nada mis impulsos. Voy a ser una persona impulsiva que toma decisiones pobres, que se va por el placer, la gratificación inmediata. Por el otro lado, si yo soy una persona que tiene un super yo demasiado fuerte, yo jamás me voy a permitir las cosas que yo quiero. Yo voy a, voy a controlarme mucho, no voy a salir a divertirme. Yo voy a quedarme en casa haciendo la tarea. Y mi personalidad se va a determinar por qué tan bien maneja el yo mi realidad, qué tan fuerte o qué tan débil es mi super yo, y qué tan fuerte o qué tan reprimido yo tengo mis impulsos de ello.
En general, el ello está conformado por dos impulsos fundamentales que Freud dice que nos llevan a todas las cosas que hacemos, como que son la sexualidad y la agresividad. La sexualidad no solo se refiere a lo que es pues, la sexualidad, sino también a todo el impulso de crear, de hacer cosas, de construir, de construir relaciones con los demás. La agresividad es el impulso de destrucción, de hacer daño, de destrozar. Y estos son los impulsos que nos van guiando a lo largo de la vida, de acuerdo a la teoría de Freud. Nosotros vamos a ir pasando por ciertas etapas de desarrollo de la personalidad, que son básicamente etapas de desarrollo psicosexuales. Para Freud, todo nuestro desarrollo va orientado en función de la sexualidad. Sí, por si no se han dado cuenta todavía de eso. ¿Cuáles son las cosas que vamos a ir viviendo? Tenemos distintas etapas. Cuando nosotros nacemos, estamos en la etapa oral, donde básicamente nuestra zona del placer es la boca y obtenemos placer a través de la comida. Y por eso dicen que la comida es amor. Simbólicamente es amor de acuerdo al psicoanálisis. Después pasamos a la etapa anal, que es generalmente cuando los niños aprenden a controlar sus esfínteres y ya necesitan como tener más control en ese sentido y les enseñan cómo deben de ir al baño. Ahí la gratificación se basa en función de eso y los niños tienen por primera vez que adaptarse a las exigencias sociales de cómo deben de ir al baño. Tenemos la etapa fálica, que es donde sucede lo que es el famoso complejo de Edipo. No sé si han escuchado el complejo de Edipo y qué significa. Sí. ¿Y qué significa? No sé cómo explicarlo y que suene bien. No va a sonar bien. Llama la atención. No va a sonar Vale, bien. está bien, sin pena, sin pena. En esta clase a veces tenemos que hablar de cosas así. Es como... No te tires a tu jefa. Ajá, básicamente es como de que... o sea... La historia de Edipo como tal es que su padre vio en las visiones, creo que era de un vato que según Edipo iba a tomar el control del reino, pero entonces su padre se deshizo de él, pero el morro, cuando creció, se retó a su jefe por el trono y se casó con su jefa. Cuando se enteró de que era su jefa, se quitó los ojos. Eso es básicamente correcto. Para dar un poquito más de detalle, básicamente los padres biológicos de Edipo van al oráculo de Delfos, que es donde todos los griegos obtenían sus profecías y se arruinaban la vida. Y les dicen en efecto que su hijo va a matar a su padre y va a casarse con su madre. Entonces ellos lo dejan a morir, pero el niño no muere, sino que es adoptado por otra pareja. Cuando el niño crece, también va al oráculo de Delfos y le dicen lo mismo, que él va a matar a su padre y casarse con su madre. Como él no quiere eso, deja a sus padres adoptivos y decide nunca más regresar con ellos para no cumplir con la profecía. Pero claro, él no sabe que es adoptado, por eso es bueno decirle a los niños que son adoptados, para evitarnos problemas así. Y cuando él va de regreso del oráculo de Delfos, se encuentra con un tipo en el camino y se pelean, y él por accidente lo mata. Lo que él no sabe es que este tipo era su padre biológico. Edipo va a otra ciudad, tratando de evitar la ciudad donde viven sus padres adoptivos, y en esa ciudad, gracias a que resuelve el enigma de la esfinge, es coronado como rey y se casa con la reina viuda del rey anterior sin que nadie sepa que él fue quien lo mató. Pero cuando resulta, y todos descubren que es el hijo biológico de esta pareja, en efecto la reina se suicida y él se quita los ojos y después se va con sus hijas a vagar por el mundo y de ahí salen como otras 3 tragedias, porque así eran los griegos. Entonces, y Freud agarra la historia de Edipo para sugerir que en efecto, no va a sonar bien, que los niños en la etapa fálica lo que van a vivir, tanto los niños como las niñas, no propone el complejo de Electra, es que los niños van a sentir como un deseo de tener a la madre, no necesariamente del mismo sentido que lo pensaríamos de un adulto, pero más bien en un sentido... Pelean contra el contrario. ¿El cómo? El contrario, si fuera la madre, pelea contra el padre. En efecto, en general lo que propone Freud originalmente es que tanto los niños como las niñas se sienten en un principio atraídos por la madre, que es la cuidadora principal, pero no en un sentido sexual como maduro, pero como en un deseo de poseer, de que esté ahí siempre. En esa edad los niños te dicen, es que yo cuando crezca me voy a casar con mi mamá, ¿no? O me voy a casar con mi papá.
Pero para los niños, la angustia de castración, de que el padre va a venir y castigarlos por desear a la madre que es suya, básicamente tienen que dejar esa fantasía de lado y enfocarse a lo que es el mundo, ¿no? Es decir, bueno, no puedes tener a mamá, pero puedes tener a otras morras. Y la verdad, la idea del complejo de Edipo, pues es obviamente bastante controversial, especialmente cuando se explica de la forma en la que lo explicamos aquí, porque pues decimos, bueno, ¿cómo está eso, no? Está como muy cañón, pero pues obviamente no es algo que pasa a nivel consciente. Y pues tampoco es algo que nosotros podamos realmente confirmar o falsificar. Que ese es un problema que la teoría de Freud va a tener en general, que no podemos comprobar las cosas como falsas. ¿Por qué? Porque pues ¿cómo mides ese impulso inconsciente que tiene el niño? ¿Cómo mides su angustia de castración? No puedes medirlo. Pero entonces se queda como a un nivel puramente de teoría. Pero bueno, para Freud esta es como la etapa clave de desarrollo. Bueno, todos son importantes, pero esta es la clave. Porque sugiere que si nosotros no resolvemos bien el complejo de Edipo, entonces nos quedamos atorados ahí. Entonces sugiere que él, por ejemplo, que todos los niños que cuando crecen no pueden separarse de la madre, o donde básicamente siguen viviendo como con la madre o con el padre, son aquellos que no resolvieron bien el complejo de Edipo. Jamás redirigieron la energía de su libido de esta figura hacia el mundo exterior. Después de la etapa fálica, hay como un momento de latencia, donde como que los impulsos sexuales se bajan tantito para darle chance al niño de que aprenda a leer, escribir y hacer todas esas cosas útiles socialmente. Donde el niño va a aprender un poquito a socializar con los compañeros, a trabajar con ellos, a jugar, va a tener como la mayor parte de su actividad de aprendizaje formal en la etapa de latencia, hasta que llega esta terrible situación que se conoce como la pubertad. Y cuando llega la pubertad, toda la sexualidad renace dentro del niño, se despierta, pero ahora en teoría debería estar dirigida hacia otras personas. Para Freud, pues obviamente la explicación que le da a la homosexualidad es una mala resolución del complejo de Edipo. Hoy sabemos que eso no es cierto, pero en general sugiere que nosotros para poder vivir bien y tener buenas relaciones como adultos, tenemos básicamente que arreglar primero las relaciones con los padres. Probablemente no de la forma, desde la perspectiva que él sugiere, pero en general sí tiene ahí un granito de verdad, ¿no? Que nuestras relaciones con los padres muchas veces pueden interferir con nuestras relaciones con la pareja. Yo no sé si a ustedes les ha pasado, si ustedes lo han visto, pero en general así pasa. Desde que empieza la pubertad y básicamente por el resto de nuestra vida, nosotros en teoría deberíamos de entrar en la etapa que él denomina como genital, donde podemos vivir nuestra sexualidad de una forma sana. Para Freud, la felicidad, una parte de la felicidad es poder amar bien y la otra es poder trabajar bien. Y para él amar bien es pues que nosotros hayamos pasado satisfactoriamente todas las etapas. Pero también él reconoce que generalmente no pasa eso. Nuestros traumas, neurosis y problemas surgen de que nosotros nos quedamos fijadas en alguna de estas etapas. ¿Por qué podemos quedar fijados? O sea, ¿por qué podemos desarrollar un problema? Ya sea porque nos dan demasiada gratificación, es decir, recibimos todo lo que queremos en esta etapa y nos va tan bien que no queremos avanzar en nuestro desarrollo, o no recibimos nada de lo que necesitamos en esta etapa y no podemos avanzar tampoco en nuestro desarrollo. Y pues en términos generales, él no creía que la mayor parte de las personas pasaban bien sus etapas de desarrollo, sino que era más probable que nos íbamos a quedar fijados en alguna de estas. Sugería era que, bueno, ya sea si nos quedamos, por ejemplo, fijados en la etapa oral, podemos verlo a través de las conductas que la persona tiene. Por ejemplo, fumar para él era una fijación oral, la cual él tenía, pero fumar, beber, todo eso tiene que ver con la fijación oral. Con la fijación anal vamos a encontrar cosas como una persona que tiene problemas con el dinero, porque el dinero está simbólicamente relacionado a eso. Si la persona los derrocha, no lo sabe ahorrarlos, o al revés, es una persona que retiene todo su dinero y no quiere gastarlo para nada. Y pues quedarte fijado en la fálica es que no resuelves bien el complejo de Edipo, entonces básicamente cuando llegas a la edad adulta todas tus relaciones están mal, muy mal. Y eso era cierto para Freud de la mayoría de las personas, porque pues nuestros padres no son perfectos y tienen sus propios traumas.
Las etapas de desarrollo psicosexual, pues tampoco podemos como comprobar a ver si sí es cierto. Entonces también se quedan como a un nivel teórico, pero sí lo vamos a encontrar mucho en ideas populares y culturales, es decir, la idea de, bueno, es que las personas que tienen una fijación anal son tal y tal forma. El siguiente concepto que es importante de Freud para entender sus ideas principales es la idea de los mecanismos de defensa. Si hablamos en términos generales, esta sí es una de las partes de su teoría que se conforma más y que sí podemos ver expresada en la realidad. No en todas, pero sí varias de estas sí se confirman bastante bien. Freud dice que a nosotros no nos gusta sufrir y para no sufrir, para proteger nuestro frágil yo, nuestro frágil ego, nuestra psique viene con mecanismos preinstalados de defensa. Estos son los mecanismos que nos permiten tolerar las cosas malas que nos pasan sin perder necesariamente el autorrespeto, el autoestima por las cosas que acabamos de hacer. Para Freud, el mecanismo principal de defensa es la represión, pero hoy sabemos que su idea de la represión no es enteramente correcta. La represión que haces, siento angustia, siento frustración, siento estrés, siento culpa, la meto al inconsciente y espero que ahí se quede y no me moleste. Pero claro, de ahí sale y empieza a molestar. La represión es básicamente que a mí se me olvidan las cosas que no me gustan. Se me olvidan las cosas que yo no quiero recordar. Se me olvidan los traumas que yo he vivido. En la práctica generalmente vamos a ver que es al revés, una situación traumática. Perdonen, hoy no dormí mucho. Una situación traumática es que no la vamos a olvidar, más bien la vamos a recordar con todo el lujo de detalles, aunque quisiéramos olvidarla. Pero sí vamos a encontrar ciertas cosas que se nos van a olvidar, ¿no? Por ejemplo, Freud dice que si se les olvida algo es que realmente no querían hacerlo. Si se les olvida una cita, pues que realmente no querían salir con la persona. A mí se me olvidó toda la cuarentena anterior con el H1N1. Ok. Fue tal vez algo que no querías recordar, ¿no? Por ejemplo, desde esta perspectiva. A lo mejor, pero pues se me olvidó, llevo toda mi vida intentando recordar y no. Ajá. Podemos pensar a veces que sí se confirma un poquito la idea de la represión, es decir, hay ciertas cosas que sí vamos a olvidar, ¿no? Pero cuando nos las recuerdan forzosamente podemos estar sorprendidos de que hayamos podido realmente olvidar esto, ¿no? No sé, el conflicto con un amigo, una situación fea que nos pasó, podemos realmente sí olvidar las cosas que no nos agradan, pero generalmente pasa al revés. El segundo mecanismo de defensa que Freud propone es el mecanismo de la regresión. El mecanismo de la regresión básicamente dice que cuando nosotros estamos en una situación sumamente estresante, que no estamos pudiendo manejar, vamos a regresar a hábitos que teníamos en situaciones anteriores. Por ejemplo, un niño de 7 a 8 años, cuando nace su hermanito y traen al hermanito a la casa, muchas veces el niño va a empezar a actuar como un niño más pequeño, es decir, va a volver a empezar a chuparse el dedo, va a agarrar su mantita de la seguridad, aunque ya la había dejado, va a tener otras conductas que sugieren que es más pequeño de lo que es, y eso es algo como un ejemplo de la regresión. Nosotros no nos salvamos cuando somos adultos y estamos estresados, podemos regresar a ver caricaturas o series que veíamos de chiquitos porque nos reconfortan, o podemos comer comida que nos hacen pensar en nuestra infancia, o podemos tener como otros hábitos que son más un poco como de etapas anteriores. No sé si se les ocurre algún otro ejemplo de la regresión. Por ejemplo, los fumadores también, ¿no, profesora? Como por ejemplo, ¿cómo podrías elaborar un poquito? Pues que tienen que pasar una situación difícil o que se pongan muy nerviosos para volver a fumar, ¿no? Y destensarse o aliviar esa tensión, ¿no? Ajá. Por ejemplo, podemos pensar en que si una persona deja un hábito malo, es mucho más fácil que regrese a ese hábito cuando está estresada o cuando está mal. ¿Vale? ¿Algún otro ejemplo de la regresión? Que hayan visto o que hayan vivido. ¿El alcoholismo? Podría ser, la persona puede retomar el hábito de tomar cuando se siente estresada, aunque ya lo había dejado por un tiempo. ¿Algún otro? Gracias. Que se relajan cuando comen demasiado. También podría ser, por ejemplo, de la forma típica de manejar. Pero la idea clave de la regresión es que regresamos a un hábito que habíamos tenido antes en nuestra vida. Es decir, por ejemplo, como para poder relajarnos o manejar la situación de estrés.
decir, justo como el niño pequeño que retoma hábitos de su infancia todavía más temprana, cuando tiene que competir contra el hermanito, porque eso lo hace sentir más, eso es más reconfortante. Y no sé, ¿ustedes tienen alguna comida reconfortante que venga de su infancia? La carne tartara. Enchiladas verdes. Vale, gracias. Podemos pensar que el regresar a comer esta comida cuando nos sentimos mal o queremos que algo nos haga sentir mejor es un ejemplo bastante sano de la regresión. Pero a veces podemos encontrar como cosas un poquito más fuertes aquí. Es decir, que la persona, por ejemplo, como adulto, se niega, no sé, a trabajar, no puede ir a trabajar cuando está en un estado muy malo. Siguiente es lo que es la proyección. La proyección es aquello de decir, si nos choca, nos checa. Es decir, si yo tengo un hábito que a mí no me gusta, una cosa que a mí no me gusta de mí, yo voy a decir, no, yo no hice esto, sino que fuiste tú el que lo hizo. Por ejemplo, una persona que engaña a su pareja empieza a sospechar a su pareja de que lo engaña. No sé si han visto eso alguna vez. O también puede ser de decir, bueno, una persona que está haciendo fraude sospecha que los que hacen fraude son todos los demás. Podemos verlo también, una de las explicaciones que se les da, no sé, a todas las personas que básicamente, por ejemplo, dicen, es que esto es como malo para la moral o esto es malo como va a corromper a los niños, pues porque ellos mismos se encuentran proyectan sus propios pensamientos sobre esa situación, ¿no? O poder, por ejemplo, acusar a otra persona, decir, es que tú estás deseándome cosas malas, cuando en realidad soy yo el que le deseo cosas malas a esa persona. ¿Se les ocurre algún otro ejemplo de proyección en la vida real, en los medios, así que hayan visto? Funcionaría, bueno, no sé si aplicaría, pero por ejemplo, cuando alguien hace un chiste como muy pesado sobre algo que en realidad es como, no sé si un problema de uno mismo o de, no sé cómo explicarlo, pero sí, básicamente como lidiar con eso a través del humor, entre muchas comillas. Podría ser, o sea, podemos encontrar el humor como un mecanismo de defensa bastante más avanzado, pero a veces, por ejemplo, la persona que hace bullying a otros, por ejemplo, o se burla de las cosas que ellos mismos tienen, puede ser una forma de proyección justamente. Ajá, porque es como proyectar tus propias inseguridades, ¿no? Como a través del bullying. Vale, ¿se les ocurre algún otro ejemplo? ¿Se puede aplicar hacia los padres abusivos? Podría ser. El padre puede sentir su propia, digamos, puede sentir sus propias inseguridades y proyectárselas al niño, ¿no? De decir, bueno, o sea, es que tú no quieres hacer nada cuando el padre es el que se está sintiendo frustrado en esa situación. Podría ser también. Vale. Entonces, la proyección es cuando yo tomo algo que no me gusta de mí mismo y lo pongo en el mundo externo y utilizo esa oportunidad como para burlarme de eso, para decir que es algo malo, para señalarlo como algo indeseable. Pero es en realidad una parte de mí mismo. La formación reactiva es cuando yo actúo lo opuesto del impulso que siento, que es, por ejemplo, esta niña me gusta, entonces voy a jalarle de las trenzas, que es un impulso, digamos, de cariño, de amor, pero que yo expreso de la forma opuesta. O, por ejemplo, cuando yo siento desagrado hacia una persona, yo actúo de una forma exageradamente amable con ella para que no se dé cuenta, ¿no? Es decir, yo actúo lo opuesto de lo que siento. No sé si les ocurre algún otro ejemplo de formación reactiva. Cuando, por ejemplo, se podría decir que te caes bien con tu amigo, pero le dices de todas las formas y maneras a tu amigo, ¿podría decirse? Ajá, por ejemplo, cuando tú realmente quieres mucho a la persona, pero cuando le hablas es un sopenco, ¿no? Y esa es una forma de expresar como tu impulso de que lo quieres, pero sin, o sea, de una forma como más segura para ti. Vale, me parece muy bien. Siguiente que vamos a tener es lo que es la racionalización. En la racionalización básicamente buscamos una forma de justificar o explicar lo que nos está pasando de una forma pues semi-racional. Es
decir, bueno, sí, o sea, esto pasó por tal y cual cosa, que es un mecanismo sumamente común y pues es relativamente adaptativo. Tratar de explicar qué es lo que nos pasa. O por ejemplo, si tomamos una decisión y después no sabemos explicarla, pues vamos a buscar justificaciones, decir, ah, bueno, es que yo hice esto porque pensé en tal y tal, aunque sabemos que no haya sido cierto. El desplazamiento es el mecanismo de defensa cuando nosotros, en lugar de actuar el impulso contra aquel objeto que nos hace sentirlo, lo actuamos con otra cosa. El ejemplo clásico es, estoy enojada con mi jefe, llego a casa y le grito a mi pareja, ¿no? O le grito a mi hijo, porque entonces yo estoy sacando mi impulso, pero con otra figura con la que sí es seguro. ¿Se les ocurre algún otro ejemplo de desplazamiento? Yo actúo el impulso, pero con otra persona, otra figura, otra situación. No de formación reactiva, pero en proyección también cuenta cuando los padres quieren que como su hijo sea alguna profesión en específica o algo así. Podría ser, ahí podríamos hablar un poquito de proyección en el sentido de, bueno, o sea, yo siempre toda mi vida quise jugar fútbol, pero eso es lo que tú quieres ahora, ¿no? ¿Verdad que tú quieres jugar fútbol? Claro. Entonces, tú eres el que tiene que cumplir mis expectativas. Es decir, en lugar de vivirlo yo conmigo, lo vivo a través de otra persona. Podría ser un ejemplo de proyección. Otra podría ser como en los mismos juegos, como cuando tienes un mal día y cuando te pones a jugar empiezas a flamear a todo el demás equipo. Ajá, por ejemplo, cuando tú sacas tu impulso, pero en un contexto donde está permitido, ¿no? Donde no te va a pasar nada por hacerlo. Entonces, ese es nuestro ejemplo de desplazamiento y vamos a tener lo que es la negación. La negación se considera un mecanismo primitivo porque básicamente es cuando yo digo, no, eso no pasó. Dicen, ah, es que vas a reprobar el examen. No, no lo voy a reprobar. Pero no estudiaste, no me importa, me va a ir bien, ¿no? O cuando te dicen, ah, bueno, es que, pues ya en una situación como un poco más fuerte, donde te dicen, ah, es que tal está fallecido, ¿no? Y tú dices, no puede ser. Seguramente fue un error y van a venir a corregirlo. Entonces, muchas veces es nuestra primera reacción ante noticias o situaciones muy fuertes, pero generalmente la negación no se puede sostener mucho tiempo porque pues la realidad nos obliga a confrontar lo que está pasando. Si yo mantengo la negación por mucho tiempo, generalmente, o sea, es que algo ya está un poquito mal. Entonces, básicamente en la negación yo digo, no, esto no pasó, esto no está sucediendo, esto no es real, lo niego completamente que esto esté existiendo. Y el último mecanismo, entre otros, vamos a encontrar cosas como el humor y así, pero tenemos lo que es la sublimación. La sublimación es como el mecanismo más sano para Freud, donde nosotros cuando tenemos impulsos que son socialmente inaceptables, nosotros básicamente los redirigimos para que sean socialmente aceptables. Por ejemplo, si tenemos ganas de matar personas, podemos empezar a escribir novelas de misterio. O podemos volvernos cirujanos y cortar gente con el escalpelo y recibir dinero por ello. O si sentimos agresión, podemos ir al gimnasio y sacarla en el gimnasio. La sublimación es básicamente como el motor del progreso, el motor de la sociedad, cuando nosotros en lugar de expresar nuestros impulsos más básicos de forma directa, los convertimos en algo útil, en algo de provecho, en algo creativo, algo bonito y así. Entonces, ¿se les ocurren ejemplos de sublimación? Bueno, Dexter, la serie de Dexter, pues habla de eso. No habla de la caricatura, Ajá, la serie del asesino, ¿no? Ujú. Vale, en Dexter, por ejemplo, tenemos a una persona que claramente tiene impulsos sumamente inaceptables, o sea, es básicamente un asesino serial. Entonces, redirige estos impulsos para que sean más aceptables. Digo, no los sublima tampoco tan bien porque sigue matando gente, pero al menos trata de matar personas que hayan hecho algo malo y que hayan escapado a la justicia y así, ¿no? ¿Se les ocurre algún otro? Vale, podemos pensar, por ejemplo, bueno, tenemos un impulso agresivo, pues me meto al GTA y empiezo a atropellar gente con el coche ahí en lugar de hacerlo en la realidad. Estoy sublimando, nadie sale lastimado, todo está bien. Podemos pensar en también, bueno, si yo quiero crear arte, pues estoy tal vez sublimando algo. Para Freud siempre estamos sublimando algo. ¿Alguien más iba a decir algo? Ok.
Los mecanismos de defensa en cierto sentido sí se confirman mejor que otras partes de la teoría de Freud y sugieren que nosotros vamos a manejar el estrés y los problemas de la vida diaria tratando de proteger nuestro yo, nuestro ego de los golpes más duros que les vamos a dar. En unas situaciones vamos a hacerlo de una forma adaptativa, es decir, que nos funciona. En otras situaciones no lo vamos a hacer de una forma adaptativa. Por ejemplo, si yo sigo negando una situación muy seria, como por ejemplo, no sé, el calentamiento global o algo así, tarde o temprano va a venir y me va a dar en toda bueno, me va a dar en toda, básicamente. Pero si yo aprendo a sublimar, en teoría yo debería poder redirigir todos mis impulsos, trabajar, ser una persona respetable y recibir un dinerito por eso. Entonces, eso sería parte de lo que yo puedo hacer para que mis impulsos más feos se manejen bien. Freud maneja muchos otros conceptos, en particular algo que nos compete bastante es la idea de lo siniestro, que en inglés se llama The Uncanny. No sé si alguna vez han escuchado de Uncanny Valley. No. El Uncanny Valley es como ese efecto que surge cuando vemos algo como una muñeca, un maniquí, un robot, como el que podemos ver aquí, que está súper creepy. Y la razón por la que está súper creepy es porque es algo que parece humano, pero como que no acaba de ser humano. Eso, de acuerdo a Freud, nos genera como un efecto bastante desagradable. La idea de lo siniestro lo maneja como dos cosas y lo vamos a encontrar en casi todas las obras de terror, que son aquellas cosas que más nos como generan como una sensación de ansiedad, como de estar un poquito mal. Y es primero algo que es extrañamente familiar. Si nos fijamos, vamos a ver que gran parte de todas las obras de terror, desde juegos y así, toman lugar pues, en escenarios relativamente normales. Sí, inclusive Silent Hill es a fin de cuentas la base es una ciudad, ¿no? Vamos a encontrar lugares como escuelas, como hospitales, iglesias, lugares que conocemos, pero que en este momento adquieren características siniestras. Algo que es familiar, pero que a la vez no lo es. Podemos pensar en todas las películas que se generan en un hospital. Un hospital es un lugar que todos nosotros conocemos y en el cual podemos estar. Pero cuando yo le cambio ciertas características, por ejemplo, le quito todas las personas que están ahí, para eso le meto, no sé, como todo lo que hace Silent Hill, que es meterle, hacer que el lugar se vuelva como todo decaído, feo. Eso genera una sensación mayor de ansiedad que yo simplemente estuviera en un lugar abstracto, desagradable, porque es algo familiar convertido en algo poco familiar. Lo segundo que genera el efecto de la Uncanny Valley son las cosas que parecen humanas pero no lo son. Algo inanimado que tiene características animadas. Lo vamos a encontrar con todos los robots que buscan similar eso. Lo vamos a encontrar muchas veces con la animación 3D. No sé si alguna vez han visto animación 3D que realmente se les haga creepy y no intencionalmente. A mí me da fobia esas cosas, las animaciones de 3D de los años 90. Ajá. Porque son cosas como que parecen imitar humanos, pero no son todavía lo suficientemente buenos para hacerlo bien, ¿no? Entonces, como de, no sé, está desagradable. No sé. Digamos un ejemplo, este es un robot que básicamente imita a la persona, pero la imitación es bastante imperfecta y pues, no se ve muy agradable, ¿verdad? Digo, no les gustaría encontrarse a este robot así a medianoche en su casa. No. Bueno, hay pocas cosas que si quisiéramos encontrarnos a medianoche en nuestra casa también, es cierto, pero esto sería como... un demonio. Sí. Prefiero encontrarme un demonio. Ok. Digo, no sé si esperas que eso acabe bien para ti, pero cada quien. Son más amigables. Depende. Tienen más emociones que los robots. Sí, pero no sabemos cómo se ven los demonios. Tal vez no parezcan humanos lo suficiente para invocar el efecto de la Uncanny Valley. ¿Eres satanista? Tal vez. No, pero recuerda que quería estudiar parapsicología. A ver. Y la tercera cosa que de acuerdo a Freud puede generarnos el efecto del Uncanny Valley es la idea de la repetición. ¿Ustedes jugaron Silent Hill PT? Sí. No. ¿Y cómo es Silent Hill PT? Alguien de los que sí lo haya jugado, por favor. Sales de la habitación y repites el proceso.
Ajá, la habitación es Es como un estar en un círculo, pasillo pero... repitiendo, pero con pequeños cambios. Ah, el de la casa esa, sí lo conozco. Ah, ya sé cuál es. Ajá, el Silent Hill de Hideo Kojima. Ajá. Ujú. Sí, creo que Cuando sí. lo único que Cancelado. haces es dar vueltas básicamente por la misma zona, por el mismo pasillo, pero con pequeños cambios. Y Freud sugiere que eso nos genera también como esa sensación de, o sea, es algo que es desagradable para nosotros cuando estamos repitiendo lo mismo una y otra vez, porque o sea, como que no estamos bien preparados para manejar eso. Y vamos a encontrar muchos medios que se basan básicamente en eso, como Silent Hill PT es un muy buen ejemplo, porque todo el gameplay es que tú vas sobre la misma, como algo que es básicamente lo mismo, pero no sabes lo que va a cambiar la próxima vez. Eso en general pues sí genera como, o sea, no genera sensaciones agradables. El considerar el efecto del Uncanny Valley nos da una herramienta general para crear experiencias de horror para nuestros usuarios. Nosotros podemos ver cómo podemos convertir un ambiente familiar en algo que no lo sea, qué detalles podemos darle. Podemos considerar cómo se va a ver nuestros antagonistas, nuestros monstruos. Por ejemplo, si se fijan inclusive en Silent Hill, la mayor parte de los monstruos tienen algunas características humanoides, es decir, muy cambiadas, pero aún así reconocibles como brazos, piernas, bocas, etc. Eso nos genera sensaciones desagradables. Y por último, cómo podemos integrar lo que es la repetición. Es decir, cómo vamos a, digamos, atrapar al jugador en un loop donde ciertas cosas van cambiando, pero muchas cosas van a seguir igual. Hoy en día las teorías de Freud no se aceptan como se aceptaban en su época, es decir, no podemos decir, ok, sí, Freud tenía mucha razón. Freud tenía algunos buenos puntos, pero tenía algunas otras ideas que eran bastante horribles y bastante dañinas. Por ejemplo, Freud era como una de las personas que sí se conformaban a la opinión de su comunidad científica, porque, por ejemplo, en su momento Freud lo que hizo fue reportar, o sea, él vio, porque él trabajaba mucho con mujeres de clase alta, y muchas de ellas le contaban cómo habían sufrido abuso por parte de sus padres o de sus hermanos o de sus tíos, de sus abuelos y así. Y eso llegó a un punto donde él se empezó a sentir muy impactado por la cantidad de mujeres que le decían eso, ¿no? Como lo común que era esa experiencia. Cuando él empezó a hablar sobre eso, sin embargo, recibió fuertes críticas, porque ¿cómo podía una mujer acusar a un hombre con una gran posición social de que le había hecho algo? Y entonces Freud revisó su teoría y lo cambió y propuso la idea, que hasta cierto punto sigue siendo bastante dañina al día de hoy, de que en realidad esas mujeres no habían sufrido un abuso, sino que habían tenido fantasías sobre un abuso sexual por parte de su padre. Y pues lo cual obviamente no es correcto y lo cual dejó un gran daño porque sí afectó la percepción pública que tenían las personas de los reportes de abuso, ¿no? De decir, bueno, es que tú te lo imaginaste, tú te lo estás inventando. Y básicamente él sugirió que las mujeres sean unas histéricas, ¿no? Un término clínico, no un término calificativo. Fuera de eso, hablando de la histeria, Freud también consideraba que la histeria era un problema puramente femenino y durante mucho tiempo la idea de la histeria es, bueno, no sabemos lo que le pasa a esta mujer, probablemente está histérica, ¿no? Y cuando él propuso que los hombres también podían tener esas características, igual lo empezaron a criticar muy feo y ya se retrajo y dijo, no, ok, sí, vamos a aceptar que solo las mujeres pueden ser histéricas. Pero eso fue algo que se fue revisando con el tiempo. Hoy en día no vamos a encontrar lo que es el concepto de la histeria, no es un término clínico que se utiliza, pero sigue siendo un término que se puede utilizar mucho a nivel coloquial, generalmente también en relación a las mujeres. En términos generales vamos a ver que el legado de Freud es muy complejo. Por un lado nos deja con muchas ideas que cambian el pensamiento del siglo, nos deja con muchos conceptos que se confirman, si no enteramente, pero por detalles, pero nos deja también con muchos mitos que hasta el día de hoy definen cómo vamos a ver la psicología y cómo vamos a entender al ser humano. Freud fue una figura de gran influencia, sin embargo hoy en día su teoría se usa menos para lo que es la psicología y más para lo que es el análisis de medios. Si ustedes quieren hacer un juego del cual los reviewers van a decir que es muy profundo y toca temas profundos de la humanidad, probablemente quieran meterles elementos de psicoanálisis, es decir, quieren hablar de traumas, quieren hablar de cosas así, el psicoanálisis es su amigo, les va a servir. Encontrar, como ya habíamos mencionado,
Me alegra que te emociones, Diego. Lo vamos a encontrar mucho en Evangelion y otras obras parecidas a Evangelion, donde básicamente las ideas de Freud forman la base para la forma en la cual se construyen los personajes. Es decir, no sé cuántos de ustedes hayan visto Evangelion, además de Diego. Pues yo también. Ok. Pero vamos a encontrar que Evangelion toma y retoma muchas ideas de Freud. Por ejemplo, básicamente de las tres mujeres a las cuales Shinji se siente atraído, dos de ellas son básicamente su madre, lo cual va muy ad hoc a todas las ideas que propone. Vamos a encontrar la idea del trauma, la angustia hacia el padre, la idea de que nuestra infancia define nuestra personalidad y nuestro destino. Y son ideas que sí funcionan para entender y explicar a estos personajes. Pero pues es una perspectiva un poquito arcaica en la práctica clínica, pero sí nos va a servir para analizar medios. Encontrar también en muchas historias que hablan sobre trastornos mentales todavía, como por ejemplo Black Swan, donde vemos todos los conflictos sexuales de la protagonista, que es una mujer sumamente reprimida, cómo esos toman expresión externalizándose a través del personaje de la otra bailarina, que es todo lo que la protagonista no es, que es muy abierta sexualmente. Y también vamos a encontrar muchas ideas sobre lo que es, cómo se conforma la psicosis, cuál es la influencia de la madre y así. En términos generales, aunque el psicoanálisis muchas veces no se confirma en la práctica clínica, sí vamos a encontrar que es un buen lente a través del cual nosotros podemos construir historias sobre traumas, sobre motivaciones inconscientes, sobre cosas oscuras y en general esas cosas que nos pueden sacar 9 de 10 estrellas con los críticos, ¿no? ¿Dudas, preguntas, comentarios hasta aquí? ¿Vale? ¿Qué les parece la teoría de Freud? Cuéntenme sus perspectivas. ¿Qué les suena, qué no les suena, qué se les hace raro? Creo que en general es raro. Porque es como, tiene puntos que se pueden ya entender y que tienen sentido, pero luego hay otras cosas que dices, ¿por qué? Esa es una Entonces, es perspectiva como que que sí. sí, pero no. Ajá. O sea, sí podemos reconocer, como tú dices, puntos razonables, pero hay muchos que sí suenan como muy sacados de la manga, ¿no? Podemos recordar que Freud básicamente basa todas sus ideas en la observación que él hace de sus pacientes. Y pues viendo cómo de reprimida es su sociedad, pues sí empieza a tener un poquito de sentido, ¿no? De dónde salen todas esas ideas de la neurosis. ¿Vale? ¿Quién más quiere comentar sobre qué le parece esta teoría? ¿Qué opinan? ¿Qué les hace pensar? Yo llegué en un punto a escuchar la teoría de que Freud recetaba, bueno, además de cocaína, a sus mujeres que las diagnosticaba, por así decir, como histéricas, les decía que se masturbaran y así, para Sí. lidiar con esto. Bueno, de hecho, bueno, no tienen tanto que ver con el tema, pero con lo que comenta sí, gato. Podemos pensar en que durante la época victoriana uno de los tratamientos para la histeria femenina era básicamente que ibas con el doctor a que te llevara al orgasmo. Y eso no es algo eso es algo que sí pasaba, ¿no? Entonces, lo que tú mencionas es parte como de la práctica clínica común de la era. Que digo, hoy en día si eso ocurre, pues debería realmente demandar al doctor, ¿no? O sea, no es algo que realmente ocurra. Pero en su momento era una idea que sí surgía, ¿no? Y de hecho, si lo pensamos así, o sea, ese es como uno de los tratamientos más gentiles para la histeria. Encontramos otras cosas muy bonitas como la centrifuga, donde la idea era que la histeria era generada por un útero que no se quedaba en su lugar y que vagaba por el cuerpo. Entonces, para devolverlo a tu lugar, te metían como a un aparato como un juego de feria donde girabas en una centrifuga para que tu útero regresara a su lugar. Otros tratamientos para la histeria incluyen cosas tan bonitas como los baños de agua helada o el tratamiento del descanso, el cual es una tortura tremenda donde básicamente te dejaban por varias semanas en un cuarto con cero estimulación. Y por cero estimulación es que no podías leer, no podías levantarte, no podías salir, no podías hacer nada. Hay un cuento bastante horripilante de Charlotte Gilman que se llama El
Papel tapiz amarillo, no sé si lo han llegado a escuchar alguna vez, que es sobre una mujer que justamente le aplican esta cura para la histeria y como ella en las semanas de su aislamiento total donde no puede hacer nada se vuelve loca, ¿no? Pierde la cordura porque realmente les tiene prohibido cualquier cosa. Y aunque eso se hacía con las mejores intenciones, pues los resultados que obtenían eran una cosa tremenda. Vamos a pensar si avanzamos un poquito al futuro, tratamiento para la histeria, la lobotomía. La lobotomía no solo era un tratamiento para la histeria, era un tratamiento para muchísimas cosas, pero básicamente lo que hacía era que te dañaba el lóbulo frontal. Entonces, pues sí, ya no tenías histeria, pero realmente dejabas de tener una personalidad. No tenías nada. Ya no tenías nada, ajá. No tenías nada. Seguías teniendo, dependiendo de qué también te iba, podías seguir teniendo como cierto atisbo de personalidad o cierto nivel cognitivo, pero te volvías una persona muy dócil, básicamente incapaz de tomar tus propias decisiones. En ese sentido era pues también una forma terrible de aproximarte a esas cosas. En ese sentido, Freud con sus ideas de la cura a través del habla parece casi muy progresivo, ¿no? Dices, ok, al menos esto no te deja como un vegetal. Bien. Pero, pues sí, obviamente hemos avanzado mucho desde sus métodos. Y gracias a Dios, porque yo no me imagino cómo hubiera sobrevivido en la época victoriana. Son cosas tremendas. Pero me parece, muy atinado pensar que muchas de las ideas de Freud, pues sí, no podemos aceptarlas, porque básicamente se las saca de la manga, dice, yo creo que es así. Y en muchos sentidos el psicoanálisis no podemos considerarlo como una ciencia, sino que tenemos que considerarlo como una filosofía. ¿Por qué? Porque pues no podemos comprobarlo como ya sea cierto, pero más que nada no podemos comprobarlo como falso. No podemos meternos a la cabeza del niño a ver si realmente está viviendo el complejo de Edipo. Solo podemos inferirlo a través de sus conductas. Vale, pues el señor Freud entonces nos deja un legado complicado y ideas muy confusas sobre la sexualidad y sobre lo que sentimos por nuestra madre, que se queda sí se queda mucho a nivel cultural, pero no tanto en la práctica. Nos puede servir para construir personajes un poquito más profundos, nos puede servir para tratar temas como traumas y así, y algo que sí hace que es importante es primero saca la sexualidad y dice, no, ¿sabes qué? No puedes seguir ignorando esto, no puedes seguir reprimiendo esto tanto en la sociedad. Y básicamente también habla mucho de que, pues sí, lo que hacemos con los niños sí va a tener una influencia en ellos. Así que por favor, hay que ser padres responsables. Freud tiene una gran influencia cultural y hoy ya no vamos a empezar a hablar de Jung, pero la próxima clase vamos a meternos con lo que son los arquetipos. Si no han hecho la lectura, tienen chance todavía hasta la próxima clase. Y si no pueden abrir el libro, mándenme un mensaje y les mando las capturas de pantalla. Pero la próxima clase vamos a meternos a Jung y vamos a hablar de lo que son los arquetipos y otras cosas interesantes así. La historia de Jung es también muy dramática porque Jung básicamente era el alumno favorito de Freud. Era su alumno favorito, era el que se supone que iba a heredar todo el psicoanálisis cuando Freud se muriera, pero en una de esas tuvieron una gran discusión por las teorías que Jung tenía y básicamente nunca se volvieron a hablar y Jung se enojó y fundó su propia escuela de psicoanálisis. Y vamos a ver esa historia repetida muchas veces en la psicología, ¿no? Y la próxima clase vamos a ponernos a hablar un poquito sobre lo que hace Jung y que es un poquito más práctico para lo que ustedes van a hacer, que es creación de videojuegos. ¿Vale? ¿Dudas, preguntas, comentarios, preocupaciones? Vale. Pues entonces nos vemos la próxima. Lean las páginas que les dejé del libro y vamos a hablar de arquetipos la próxima clase. ¿Vale? Ok. Cuídense mucho. Igualmente. Bye bye. Dios, maestra. Bye bye. Bye.